ocasiones que de manera natural o provocadas nos vemos inmersos en escenarios que se pueden tornar hostiles, donde pareciera que las circunstancias que se van levantando o el panorama que vamos viviendo se hace cada vez más fuerte y nosotros nos vemos más pequeños como para poder enfrentarlos, nos vemos más incapaces de poder enfrentarlos y estamos inmersos en un momento de tensión, de preocupación, donde no vemos una salida y tendemos a tomar en momentos de presión o de tensión muy malas decisiones. Claro, obviamente que cuando tenemos el diario del lunes o el diario de mañana, donde ya pasamos la circunstancia, donde vivimos un montón de cosas, es muy fácil sentirse victorioso, aireado, como sacando el pecho, porque soporté, toleré, transité y superé cierta circunstancia. Pero en el mientras tanto es bastante difícil. Cuando sabemos cómo va a resultar o si tenemos el final de cómo resulta la historia, es como cuando vemos por primera vez una película. Y una de mis películas favoritas, y se van a reír, aunque varios la van a compartir, me imagino, es Volver al Futuro. Ahí está, vamos todavía. Nau está full con Volver al Futuro, le encanta Volver al Futuro. ¿Cuántos les gusta Volver al Futuro? Cualquiera de las... Son gente grosa ustedes, ¿sí? Son gente grosa. Y la primera vez que la había visto, me acuerdo que estaba el momento que tenía que caer el rayo y pegar en el reloj, y de ahí estaba enganchado con un cable al auto ese, y yo estaba, no va a llegar a tiempo, no se va a cruzar, y estaba ahí hasta cae el rayo y pasa al futuro, o al pasado ya no me acuerdo, pasa el auto volando. Ahora, la segunda vez que la vi, por ahí la veía con alguien, y yo ya estaba re cachero. Yo decía, estaba de bracitos cruzados así, quédate tranquilo que Marty llega, ¿no? Marty llega justo con el rayo. ¿Por qué? Porque cuando ya sabemos cómo termina la historia, es diferente. Me gustaría que veamos un video para recordar algo. ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Somos todos Montiel! Sin palabras, ¿no? Recién hablábamos con los chicos de multimedia y digo, no, se me pone en la piel de gallina y ahí Nico Rodríguez me corrige, no, piel de gallina nunca, el hincha de Boca, ¿sí? Es piel de chancho o lo que sea, pero tenemos otra piel más gruesa nosotros. Es tremendo y claro, hoy día para nosotros muchachos, cantamos, ya estamos recontentos, estamos festejando y refregándole a los brasileros, a los mexicanos que decían, ¿y Messi dónde está? ¿No? Aquí está Messi, ¿no? Ahí le refregamos todo, porque tenemos el resultado ya cerradito, ya está todo comprobado, pero no fue así la historia, porque si damos vuelta al fixture, nos damos cuenta de este otro videíto. Viene el centro de Gía, meta el centro Ángel, centro para Julián Álvarez, pelota. La tiempo, señoras, señores. No hubo más tiempo. Rotunda victoria de Arabia Saudita. Esto no estaba en los planes ni del mejor brujo posible. Ha ganado Arabia Saudita. Debut en falso del equipo argentino. Argentina en su presentación mundialista en esta Copa del Mundo. Hasta el de las muletas festejaba, ¿no? Ahí estaba atrás abrazando a los compañeros y nosotros decíamos, Señor, ¿cómo Satanás maldito? No puede ser. Reprendíamos, ahí la gente le oraba al televisor, Julián, mete, nada. Y ya ahí saltaban en el primer partido un montón diciendo, no, lo que pasa que el planteo táctico fue flojo. Otros decían, Scaloni no tiene experiencia. Yo lo dije, Scaloni no tiene experiencia. Y algunos profetas de eso están acá presentes entre vosotros, ¿sí? El otro decía, no, Messi ya está re viejo, ya no va para más. Y al final de todo, ¿qué es lo que sucedió? Todo hacía pensar que íbamos a hacer un fracaso total. En ese primer partido, perdiendo el invicto después de 3 años. No se preocupen, no voy a predicar de la selección ni de Messi, aunque sí les voy a refregar en la cara que los tuve a 10 metros a toda la selección con Cate y Pipe, ahí arriba éramos 80 solamente y los saludábamos. Messi no me saludó. Estoy orando para que el Señor lo perdone. Pero tomando la misma comparación y saliendo un poco de lo que tiene que ver el contexto deportivo, mirando nuestras propias circunstancias,
Nos damos cuenta que es muy fácil hacer una evaluación cuando pasamos el momento, cuando pasamos ese trayecto, o como dice el salmista, cuando pasamos ese valle de sombra y de muerte. Es fácil hacer una evaluación. El problema es cómo lo enfrento. El problema es cómo transito el mientras tanto. ¿Qué pasa con esas circunstancias que nos ponen bajo presión y sentimos una tensión extrema al punto de decir, no sé si voy a poder superarlo? Estoy en un punto crítico, en medio de un problema X, donde todo lo que tengo enfrente pareciera ser más grande o engrandecerse, tomar dominio sobre mi vida. Hay una historia muy conocida que me gustaría hablar con ustedes en esta mañana y tiene como protagonista a alguien que tuvo que tomar ciertas decisiones en un momento crítico de su vida y hablamos acerca de David. Así que voy a compartir con ustedes 1 Samuel, capítulo 17. Es muy extenso, así que voy a resumir una parte, les voy a contar para poner en órbita. Después en casa léanlo cómodos, tranquilos, con aire acondicionado más fuerte que el que estamos teniendo acá, o un ventilador turbito fuerte. Pero del versículo 17 y 18, David recibe la orden de su padre de llevarle un poco de comida a sus hermanos, a los jefes del ejército, queso, algunas tortillas. Entonces David viaja hacia donde estaban, sale de Belén y viaja hacia donde estaban sus hermanos peleando junto con el ejército de Israel. Desde el versículo 19 al 23, David llega con los alimentos al campamento, ahí que estaban cerca del valle de Ela, disputando esa guerra contra los filisteos, y le pregunta a los hermanos si estaban bien, o pregunta si sus hermanos se encontraban en buenas condiciones. Ahí los filisteos y los israelitas se encontraban en dos montes, cada uno en un monte respectivo, en Soco y en Aseca, eran los dos montes respectivos de cada uno, y en el medio estaba el valle de Ela. Cuando se habla acerca de esos dos montes, donde estaban los filisteos y los israelitas, uno piensa, bueno, es una punta y la otra, pero no era más de 700, 800 metros de distancia entre un monte y el otro, al punto de que para nosotros hoy 700 metros es muchísimo y no llegaríamos a escuchar nunca nada de lo que se habla a esa distancia, pero en esa época, al no tener una vegetación frondosa en esa zona, al ser bastante liberado y no había construcciones, cualquier tipo de exclamación de un monte al otro se podía escuchar, por lo tanto esas amenazas eran bastante contundentes. De hecho, dice la palabra que durante 40 días salía este personaje llamado Goliat a desafiar al ejército de Israel para ponerse en batalla. O sea que todas las agresiones se podían percibir desde una punta de la otra de esos montes. Aparece en escena Goliat, ese gigante que cuando hablamos de un gigante no pensemos en un hombre de 5 o 6 metros, sino que hablamos de una persona que medía aproximadamente 2,90 metros, pero lógicamente era mucho más alto que el promedio de los que tenemos acá, que estamos en 2,10 metros más o menos casi todos. Después del versículo 24 al 27, comienzan a hablar David con los varones de Israel, los que estaban ahí mirando a expectativas de las amenazas de Goliat. Comienzan a hablar y David pregunta, che, ¿y qué premio hay para el que gane esta batalla? Y le dicen, el rey los va a eximir a la casa de sus padres de los impuestos, ¿no? Ya en esa época los impuestos estaban imbancables, así que se va a quedar eximido de pagar impuestos, y no solamente eso, sino que se va a quedar también con la hija del rey. Se ve que era medio fulera, no la podían invocar en ningún lado, entonces dice, bueno, el que gane se la lleva y ahí ya quedamos contentos todos. Pero cuando parece que estaba toda bien la información hasta ese momento, uno de los hermanos de David escucha que David estaba preguntando acerca de lo que estaba sucediendo y se saca. Dice la Biblia que le agarra ira. En el versículo 28 de 1 Samuel 17, en el 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿A quién las has dejado? Yo conozco, fíjense qué buen hermano, ¿no? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido.
David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él a otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. En otras palabras, los hermanos se pusieron de manos ahí con David y ya recibió parte del ataque hostil tal vez tenían su propia perspectiva, tal vez tenían su propia visión, pero sí, eso habrá sido bastante fuerte para David. Ahora, desde el versículo 31 en adelante es donde empieza la mayor parte de acción y donde hay otros protagonistas y ahí vamos a estar leyendo. Dice desde el versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese hincha de River, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, esta es mi versión paraversiada, dice eso, perdón. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová ahora esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero, delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, ¿no? El INADI tendría que haber operado rápidamente en ese contexto. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para el encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Hasta ahí nomás, después sigan para ver cuán sangrienta sigue la historia, pero hasta ahí quedamos por ahora. Había un poco más de 1 kilómetro, como dijimos, entre ambos montes, y el valle de Ela quedaba entre medio de esos 2 montes. Ahora, ninguno de los ejércitos, ni el de los filisteos, enemigos de Israel, ni tampoco Israel, quería dar la iniciativa o se animaba a dar la iniciativa en el ataque. ¿Por qué? Porque lógicamente, y era parte de la estrategia, nunca estar por debajo geográficamente de otro ejército. Al estar en un valle y el ejército de los filisteos de arriba, es más que obvio y más que estratégico el hecho de que el que está arriba va a tener mucho más favores, mucho más alineado, va a estar a una posible conquista o la derrota del pueblo enemigo. Ahora, no solamente el hecho era de que no se animaban a dar el primer paso ninguno de ellos dos, o de esos 2 ejércitos, sino que la derrota de David implicaba el cautiverio o al menos la esclavitud del ejército israelita. O sea, no era que solamente David estaba dando su propia vida,
sino que el resultado de esa batalla entre dos personas de manera individual, Goliat y David, iba a repercutir en todo el pueblo. Y hay algo evidente en esta historia, y es que David no había hecho nada para haberse mezclado en esa situación. Él estaba tranquilo con las ovejas en la casa del padre. Y el padre agarra y le dice, che, llévale a tus hermanos, anda a ver cómo andan, llévale a tus hermanos pancito, unos quesos y volvé. La cuestión que va David, y tal vez de curioso, o quién sabe por qué, lo que creemos es que Dios fue quien movió a David para tomar esa decisión, queda inmerso dentro de una situación donde las presiones cada vez iban en escalada. Pero también hay otra cosa evidente, y es que David tomó las decisiones correctas para no generar un resultado negativo al final de una batalla o de un punto bélico. David supo cómo actuar en cada uno de los procesos hasta llegar a enfrentarse a Goliat. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? Y es lo que quiero compartir. 3 enseñanzas de cómo enfrentar las batallas de la vida. En primer lugar, frente a las batallas de la vida, no tenemos que vestirnos, no debemos vestirnos del otro. No debemos vestirnos de otra persona. En el versículo 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. La primera intención de Saúl no fue errónea. Era más que natural que si iba a enviar un representante guerrero, no vaya con ese jardinerito, esa bolsita, sino que fuera con una vestidura, una vestimenta acorde a la circunstancia, acorde al contexto donde se estaba moviendo. Si hay algo que me pone bastante nervioso a mí, es ver cuando hay personas que están trabajando y no tienen los elementos correctos para enfrentar ese tipo de trabajo. Por ejemplo, gente cortando con una moladora sin anteojos, ¿no? Así mirando, apuntándole. Yo sé que hay varias mujeres que están diciendo, ¿ves? Escuchá, yo siempre te digo, usá anteojos. Débora siempre me dice, usá anteojos. Hasta para cortar el pasto tengo que usar anteojos porque ya estoy marcado, sentenciado. Me pone nervioso porque digo, se escapa cualquier virutita, se escapa cualquier cosa. Cuando estábamos en la construcción de la primera etapa del edificio, allá por el año 2005, 2006, nos había venido a ayudar un equipo de americanos y había una moladora de banco que era una moladora casera porque la usaban los albañiles que trabajaban en esa época. Y estaba cortando, uno de los americanos estaba cortando un ladrillo, se desprende el disco y le pega acá en el pecho. Yo estaba a unos 5 metros. De repente empezamos a escuchar un ruido raro, ya un osado, un americano usando una herramienta argentina. Eso es algo osado. Pero cuando veo se desprende y ¡pum! Le pega acá en el pecho, le traspasa... No, esa parte no, mentira. Gracias a Dios solamente fue una heridita de 37 puntos. No, fue apenas un raspón que había tenido porque tenía otra ropa. Pero yo digo, Señor, podría haber sido una tragedia. Era una tragedia era una tragedia desde la perspectiva social, si David iba a enfrentar a Goliat así con su remerita o su jardinerito de cuero o con lo que tenía encima. Lo que Saúl hizo fue armarlo fue vestirlo, diseñarlo conforme a la costumbre de esa época de que los guerreros estuviesen bien alineados y que no hubiese ningún tipo de lugar por donde se pudiera meter algún arma. Ahora, Saúl dice, si este muchachito va a pelear, que por lo menos tenga pinta de guerrero, ¿no? Imagínense un tipo de 2,90 metros contra un muchachito lindo, así, tipo delicadito, porque es lo que dice la Biblia, y de repente Saúl dice, no, este no tiene pinta de guerrero ni a gancho, vamos a camuflarlo un poco para que por lo menos no pase vergüenza al mostrar los músculos que no tiene. Entonces le pone una coraza que todo el traje de Saúl, dicen que pesaba cerca de 60 kilos, entre 50 y 60 kilos. Ahora, David, ¿cuánto pesaría? Yo calculo que no más de 50, por lo que dice la Biblia. Así que la coraza pesaba más que él. Pero David entendió que
su presentación delante de un temerario guerrero no estaba condicionada por su aspecto visible. David entendió que su identidad y acción no estaba delimitada por lo que se conformaba terrenalmente dentro de un contexto de un ejército. Qué rápido que caemos en ser engañados y modificar quiénes somos nosotros de acuerdo al tipo de contexto donde nos vemos inmersos. Qué fácil que es cambiarnos las vestimentas, y no hablo de un aspecto estético. ¿Se acuerdan la época de los floggers? Esos que bailaban todos así, hacían esos pasitos, yo me caía en el segundo paso y ya estaba en el piso. ¿Qué? Se peinaban todos así, tipo para acostado, y decían, ¡ay, yo me gusta! Hablan todos así, todos igualitos, eran todo el mismo estereotipo. Creo que hay alguno todavía que otro que debe sobrevivir a esa época y al bullying que se le ha hecho socialmente, pero eran ver a todos igualitos, todos igualitos. No me refiero a un aspecto estético. Esas vestimentas que estoy hablando no tienen que ver con la impronta social que podemos mostrar, sino tiene que ver con la identidad, quiénes somos realmente. Qué fácil que nos transformamos en camaleones, donde nos vamos adaptando de acuerdo a la circunstancia para tal vez no quedar mal parados o para tal vez lograr el agrado de alguien. En otras palabras, nuestra identidad cambia muchas veces por la presión social, la presión de alrededor, sin hacer mención de lo que tiene que ver lo físico. Ahora, acá hay un pasaje interesante que lo habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el versículo 2, que dice, y vamos a dejarlo por un ratito ahí en la pantalla, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, como es agradable y perfecta. Dos objetivos de la voluntad de Dios efectiva en nuestras vidas es que siempre va a ser agradable, aunque no nos guste, pero va a ser agradable a los fines que Dios tiene y siempre va a encajar perfecto en el molde que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Ahora, el término conformar, en griego esquema, se dice, o algo así, shema, esquema, como quiera cada uno, total, no necesitamos griego para entrar al cielo, eso es bueno. Y habla acerca de la manera de comportarse, la actitud, la postura de uno. Lo que está diciendo acá, porque la palabra, si bien es esquema, hay un derivado de esta palabra que es la que se aplica en el término conforméis, esa palabrita que aparece ahí en nuestra Biblia, significa la adopción o la imitación de una actitud o postura. La adopción o imitación de una actitud o postura. O sea, está hablando acerca de un factor externo, algo que es observable, algo que es visible. Pero Pablo no se queda ahí, sino que sigue diciendo, sino, ¿qué cosa? Transformaos. Y como muchos saben, esa palabra transformaos es metamorfosis. Y ya sabemos los que detestamos biología, ya sabemos el tema de la metamorfosis, cómo era toda la transformación. Este término, morfeo, metamorfosis, no habla acerca de una apariencia exterior o una postura que se presta para ser imitada, sino de un elemento orgánico, algo que va afectando desde el interior y va transformando hacia lo que es afuera. Por eso el desafío que hace Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, es lo siguiente: no se adapten, no se vistan como el mundo, como el sistema quiere que se vistan, sino generen una contracultura. Y que la transformación surja desde el interior de una manera orgánica y termine afectando al interior. ¿Qué contraste con la religión? Porque la religión establecía parámetros externos. Y eso es lo que le tocó luchar a Jesús contra todo un sistema corrupto, donde establecían parámetros, estándares externos. Sin embargo, lo que Jesús lleva a cada una de las personas es que desde adentro broten ríos de agua viva, que desde adentro haya una transformación, que desde adentro haya un cambio de vida, una metamorfosis. Hay dos teólogos que hacen una paráfrasis de este pasaje de Romanos. Uno dice, no se adapten a la moda exterior y pasajera de este mundo,
sino sean transformados en vuestra naturaleza más íntima. Otro teólogo llamado Phillips dice, no permitan que el mundo alrededor de uno se meta dentro de su molde, sino permitan que Dios forme de nuevo las mentes desde adentro. Y ese es el trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Que el Espíritu no empieza trabajando desde afuera hacia adentro. El Espíritu empieza trabajando desde adentro, aún esas cosas que ni siquiera se perciben y que otros no conocen, y lo que está afuera termina cambiando el contexto, mostrando las vestiduras que realmente Dios quiere que mostremos. Por eso, lo primero que tenemos que hacer o no hacer frente a las batallas de la vida es no nos vistamos de otro. No cambiemos nuestra identidad, no cambiemos quiénes somos, sino que nos vistamos de Cristo, desarrollemos la identidad que Dios nos dio. Descubramos quiénes somos en Cristo y eso se hace a través de una relación íntima con el Espíritu Santo. Alguien dijo, y es muy conocida esta frase, que dice, no hay peor fracaso que ser exitoso en lo que Dios no te llamó. No hay peor fracaso que ser exitoso en lo que Dios no te llamó. Yo reversiono o cambio un poquitito y digo también que no hay peor fracaso que vivir siendo quien Dios no diseñó. Vivir siendo la persona vestida de otra, diferente a la que Dios seleccionó para vivir, para influenciar y para llegar a la eternidad desde este plano terrenal. David enfrentó a Goliat no enfrentó a Goliat con las vestiduras de Saúl. David entendió que siendo él mismo tenía los recursos necesarios y sabía quién era en el Señor y sabía quién Dios era para enfrentar esa batalla que se estaba levantando por delante. Lo segundo es que frente a las batallas de la vida no debemos usar la estrategia del otro. No usar la estrategia del otro. En el versículo 39 nos dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Volvemos a lo mismo. Saúl dice, si este muchacho quiere ir a pelear, perfecto, le damos la armadura, como dijimos, el casco, lo vestimos para un guerrero, pero si quiere pelear de verdad, va a necesitar también, ¿qué cosa? Una espada. Ahora, el punto está en que la espada que estaba recibiendo no era cualquier espada, sino era nada más ni nada menos que la espada de Saúl. Alguien que, según 1 Samuel, el capítulo 14, dice que fue un militar que generó un montón de victorias frente a diferentes pueblos. Era una espada utilizada, una espada que representaba autoridad, una espada con experiencias. Entonces era darle la espada de alguien importante. Me acuerdo, muchos se acuerdan de Félix Roldán. Él una vez le había tocado ser de vigilancia en un partido de la selección argentina y me acuerdo que cuando volvió me dice, mirá, esta me la dio el Goicoechea. Bueno, ya estoy hablando de una época pasada, obviamente, pero la toallita que estaba usando, no sé si se la dio o la encontró por ahí, pero de una manera u otra tenía la toallita del Goico que había usado en el partido y contento. Eso habla acerca de una historia. Ese elemento que muchos guardan en una vitrina o que después rematan por Mercado Libre o de alguna manera, implica historias, implican anécdotas, implican experiencias. Y eso era lo que David estaba recibiendo de parte de Saúl. La espada era ese símbolo de autoridad, valor y poder. Ahora David podría haber pensado tranquilamente lo siguiente. Dice, tengo los mejores recursos. Tengo un traje que pesa unos 50 kilos, dicen que era entre 700 y 1000 piezas de bronce cosidas a una pechera de cuero. Era algo tremendo, era algo imponente. Dice, tengo un traje, tengo esa pechera, tengo un casco.
Estoy cerrado por todos lados. Tengo una espada con la que puedo llegar a pelear y una espada que ha tenido victorias significativas. Lo tengo todo. Ese podría haber sido el pensamiento de David. Pero cuando parecía estar equipado con todo lo necesario, ¿qué es lo que dice David? Yo no puedo andar con esto. Yo no puedo utilizar las mismas cosas que utilizaba Saúl en sus guerras. A veces caemos en el error de pensar de que si le resultó al otro, a mí también me va a resultar. Obviamente en aspectos como lo que tiene que ver con empresas, negocios o marketing, muchas veces sí, lo que le resultó al otro me puede llegar a resultar a mí si hago un estudio debido e implemento de una manera subjetiva o personalizada los recursos o las estrategias. Pero el problema es cuando fuera de lo terrenal, pensamos que en lo espiritual, si le resultó al otro, a mí también me va a resultar. Si el otro dijo 3 amén después de la oración, a mí me tiene que cerrar en 3 amén también. Mi mamá siempre cuenta que mi bisabuela le enseñaba que cuando iba a dormir tenía que dormir con la Biblia en el Salmo 91 abierta debajo de la almohada. ¿Cuántos tuvieron alguno de esos, dormían con la Biblia abierta abajo? Solo la abuela. Decía, bueno, allá en el fondo encontramos a alguien también. ¿Mirta? No, aquí no llego a ver. Siempre hay alguien, dice mi mamá, que siempre se levantaba con una hoja menos en la Biblia porque entre dar vueltas ahí en la cama se le iba quedando una Biblia en 2 tomos a veces. Pensamos que si es aplicable a uno, me lo puedo aplicar a mí también. Hay una historia en Hechos capítulo 19 que tiene mucho que ver con esto. Dice, y hacía Dios milagros, 19:11 de Hechos, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, esto y lo otro. O sea, los ponían bajo juramento en nombre de otras 2 personas. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos personajes impostores creían que simplemente por mencionar, te obligamos que por el nombre de Jesús, el que predica Pablo, el que conoce a aquel, que quedes libre. Ahora, qué fracaso rotundo que los endemoniados o el endemoniado le terminó dando una clase de teología a estos que creían ser seguidores de Jesús. Terminaron aprendiendo de una manera forzada que no tenía que ver con estrategias terrenales, no tenía que ver con mencionar una oración específica para que se reprodujeran las cosas o sucedieran. Hace muchos años atrás estaba dando clases en un instituto bíblico externo y cuando terminamos la clase se acerca una estudiante con un libro y me dice, mire, profe, lo que compré en la librería. Y yo digo, sí, es un libro buenísimo, pero ¿de qué se trata? Dice, profe, este libro dice cuántos demonios hay, cómo se llama cada uno y cómo hay que orar para que uno quede libre de esos demonios. Yo digo, wow, le digo, ojalá lo hubiesen tenido los discípulos de Jesús, ese libro, se hubiesen evitado un poco de conflictos. Le digo, mirá, tené cuidado con estas cosas, porque lo que no dice la Biblia jamás lo puede decir un libro. Nuestra Biblia es el filtro, es el manual, y acá está diciendo cosas que tienen que ver con experiencias, estrategias terrenales que poco tienen que ver con el resultado espiritual final. Tenemos que entender que a Dios no le importa tanto, no es la prioridad de Dios bendecir estrategias, como en realidad que nosotros entendamos que los bendecidos por Él somos nosotros para usar las estrategias. Vuelvo a repetir esto. A Dios no le interesa bendecir una estrategia puntual. Porque además, si Dios da la estrategia, ya sabemos que va a ser bendecida porque viene de los cielos.
Dios le interesa, o la prioridad de Dios es que nosotros entendamos que nosotros somos los bendecidos para utilizar los recursos y las estrategias frente a las diferentes circunstancias. Las espadas, o la espada que David estaba recibiendo de Saúl, era una espada que él no estaba acostumbrado a usar. Él de hecho no usaba espadas. David prefirió usar ¿qué cosa? Unas piedras lisas. Ahora, a mí me encanta como meterme en las historias como si yo estuviese dentro de esa circunstancia. Y me imagino que David no estaba solo con Saúl cuando le había dado la coraza, cuando le había dado la espada, sino que había un grupo de personas expectantes diciendo, wow, bueno, ya tenemos un guerrero que va a ir a hacer frente a Goliat. Y me imagino estar ahí el grupito de estos diciendo, uy, bueno, ya lo está vistiendo, qué tremendo, ya tiene una coraza. Mirá, le dio la espada. Esa garpa, dice, esa es la de Saúl. Esa espada es filosa. Y de repente ven que David se saca el casco y lo deja en el piso. Diciendo, bueno, sacó el casco, capaz que estaba transpirando un poco y no quería ir tan mal luqueado a pelear contra Goliat. Pero de repente ven que se saca la coraza también. Y dice, bueno, capaz que no quiere cansarse de acá hasta el Valle de Ela, entonces se va despojando algunas cositas. Pero de repente ven que deja la espada en el piso y empieza a buscar piedras. A esa altura, la cara de los tipos alrededor diría, ay, estamos en el horno. Pasame la espada que me clavo yo directamente antes que quedar esclavo de los filisteos. ¿Cómo va a cambiar toda esa estructura por simples 5 piedras? Me imagino que la cara de esas personas y esto no lo dice la Biblia, es mi imaginación, la misma cara que tenían estos personajes, tal vez era la misma cara que pusieron los discípulos cuando vieron a ese joven que apareció con 5 panes y 2 peces. ¿Cómo eso para alimentar a miles? Tu estrategia no va a funcionar, amigo. Sin embargo, miles fueron alimentados con esos elementos. O la misma cara que pusieron los ricos cuando vieron que había una viuda que había puesto 2 blancas, lo último que tenían era una ofrenda mientras ellos daban de todo lo que tenían. Como diciendo, es un fracaso eso. No tiene sentido. Sin embargo, ahí estaba David buscando esas piedras. La bendición de Dios y las victorias en nuestra vida no tienen que ver con las estrategias de los demás, ni tampoco con lo que los demás tienen, sino tiene que ver con lo que Dios puso en nuestras manos y lo que tenemos en nuestras manos puestos a disposición de Él también. Dijimos en primer lugar que para enfrentar las batallas no tenemos que vestirnos de otros, no tomar la identidad del otro. Y Pablo había predicado el día jueves acerca de que Dios nos creó, Dios nos diseñó y tenemos identidad en Él. En segundo lugar, que para enfrentar las batallas no tenemos que tomar, copiar o adquirir las técnicas, las estrategias de los demás, sino que Dios nos da a nosotros de manera totalmente particular y personal. Y en último lugar, y ya para terminar, frente a las batallas de la vida, no tenemos que entrar en el juego del otro. Desde el versículo 41 al 44 dice, y el filisteo venía andando y acercándose David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Antes de ir a un enfrentamiento físico, Goliat quiso tocar la mente de David. Antes de derrotarlo físicamente, en primer lugar, quiso tocar su mente, sus pensamientos. ¿Vieron que en los partidos de rugby está el equipo ¿cómo es? ¿Que hacen en Jaca? Sí, ¿y qué país es? ¿Nueva Zelanda es? Nueva Zelanda, bien. Yo me tapo con la frazada cuando empiezan con todo eso. Tratan de intimidar al otro para ya ganarle antes de que empiece el partido. Demostrar una impronta para tratar de debilitarlos. Y no encima
no es que David venía con el yo ahí arriba, no es que David venía victorioso, avasallante. David venía de que unos minutos antes sus hermanos lo condenaran diciendo, conocemos la malicia de tu corazón. Conocemos que viniste acá para burlarte o para ver cómo perdíamos. Y ya venía afectado por el comentario de sus hermanos, de aquellos a quienes amaba. Y encima se para enfrente de este grandote para recibir insultos continuos. Sumado a esto, y en un mayor contexto de tensión, esos insultos estaban relacionados con los dioses de los filisteos y trataban de imponer un aspecto totalmente sobrenatural como para que se entendiera. Y lo que quería lograr Goliat con esos insultos a David no era solamente tocar su mente, sino también desestabilizarlo y lograr que se llene de ira. Y todos sabemos que cuando la mente se llena de ira, uno se nubla, uno se enceguece. Cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo y que nuestros pensamientos empiecen a hacer una escalada de cómo podríamos remediar o cómo podríamos enfrentar un agravio, cometemos el error de enceguecernos. En el Salmo 37, lo había predicado hace unos meses atrás, un día jueves, el versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La palabra ira que el salmista está utilizando acá en hebreo es af. Y no solamente significa ira, sino que también significa nariz. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando uno está inmerso en un escenario de injusticia y le empieza a agarrar mucha bronca? ¿Qué es lo que hace con la cara? Ustedes hacen, nada. Me imagino fruncimos el ceño, respiramos profundo y se nos ensanchan ¿qué cosa? Las fosas nasales, parecemos hipopótamos en un momento así. ¿Por qué? Porque empieza a circular más rápido la sangre, necesita el cerebro mayor oxigenación, entonces para eso se generan los recursos de que se oxigene todo rápido. Pero ¿qué sucede en esos momentos de mucha bronca? Estamos tan enfocados en cómo podríamos hacer justicia que nos olvidamos de quién tiene que dominar nuestras emociones. El problema no son las emociones, el problema es cuando las emociones nos dominan a nosotros. Y cuando frente a algún agravio, en lugar de darle el dominio al Espíritu Santo, empezamos a maquinar en cómo podríamos remediar la situación. Cuando el enemigo toca la mente, sabe que gana la batalla. ¿Por qué? Porque la ira y las ganas de establecer justicia por mano propia enceguecen y dejan a Dios desplazado de la situación. Frente a esta actitud, ¿qué fue lo que hizo David? No entró en el juego de Goliat. No se dejó llevar por la bronca de ver una injusticia social, sino todo lo contrario. Y en la NTV, 1 Samuel 17:45, me gusta cómo lo presenta. 1 Samuel 17:45 en la NTV dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. ¿Por qué entendió David esto? Porque David en realidad sabía que había alguien mayor que pelearía en lugar de él. David entendía que no se la habían metido con él, no se la habían agarrado con él, sino que se la habían agarrado con Dios, desafiándolo a Dios directamente. No permitas que los comentarios de los demás te lleven a su propio terreno. No permitas que los comentarios hirientes enceguezcan tu vida, tu visión, y termines perdiendo de foco para qué fuiste llamado a un lugar. ¿Para qué Dios te puso en ese lugar? Si queremos ganar las batallas en nuestra vida, nunca tenemos que entrar en el juego del otro. Porque sabemos que nuestras estrategias y nuestras armas no son terrenales, sino que son espirituales. Y porque sabemos que la identidad que Dios nos dio, las vestimentas que Dios nos dio,
pesan más que cualquier comentario de alguien que no nos conoce ni siquiera un poquitito como el Creador nos conoce. Cerra tus ojos, por favor. Y hoy estuvimos cantando acerca de que no importa el gigante, el tamaño del gigante que tengamos enfrente. Y no había visto la lista de canciones que íbamos a cantar en este día y entendí cuando tuvimos la primera reunión de que Dios estaba alineando todo. Tal vez estás en medio de batallas que te están desestabilizando y que te ves obligado o te ves en la necesidad de poder actuar para que ese agravio, para que esa circunstancia adversa, para que ese panorama negativo tenga una reversión. Sin embargo, el Señor en esta mañana te está diciendo, no cambies quién sos, no te cambies las vestimentas para enfrentar esa guerra. No te conformes a este mundo, no tomes la forma de este mundo, deja que el Espíritu Santo trabaje desde tu interior y pueda afectar en la circunstancia donde estás metido. Tal vez estás en medio de esa guerra, de esa batalla, y decís, bueno, pero a fulano le resultó tal cosa, a sutano le resultó tal otra estrategia. No. No te dejes llevar por las estrategias. Así como Katy leía en el momento de las ofrendas, estos confían en carros y en caballos, pero nosotros confiamos ¿en quién? En Jehová de los ejércitos. Esa es nuestra estrategia. Estar confiados en el Creador, en aquel que conoce cómo va a terminar esa guerra. Pero tal vez estás siendo confundido por comentarios de personas que tal vez son las más allegadas. Comentarios hirientes. Y el enemigo está tomando lugar en tu mente. Es el momento de decir, Espíritu Santo, necesito que el dominio propio empiece a ejercerse en mi vida y pueda tener tus pensamientos, no mis pensamientos, tus pensamientos. Que pueda ser tu voluntad y no dejarme ser arrastrado por lo que está sucediendo acá. Tal vez te toque luchar no en un monte, tal vez no tengas de aliados a los mejores guerreros. Tal vez te toque luchar con comentarios hirientes de las personas que tengas alrededor. O incluso no tengas la mejor de las armaduras, espadas o corazas, y tengas simplemente unas piedras. Pero lo que nunca tenés que olvidarte es que más allá del panorama que tengas alrededor, Jehová de los ejércitos es quien pelea por vos. El Señor es quien se levanta en medio de la adversidad. Señor, ayúdanos en el día a día. Ayúdanos a ver cómo podemos alcanzar tus expectativas en medio de las batallas que enfrentamos. Ayúdanos a entender que no tiene que ver con recursos terrenales, no tiene que ver con estrategias humanas, tiene que ver con seguir tu voz, esa perfecta voluntad que leíamos hace un rato atrás. Señor, no es nuestra la guerra, no es nuestra la batalla, es tuya. Y ayúdanos a no tomar en nuestras manos aquello que tenés que intervenir vos directamente. Si hay personas que tienen que tomar decisiones en esta semana, Señor, ayúdalos a enfrentar esas batallas, esas decisiones acompañados de vos, acompañados de tu presencia. Confiamos en que tenés los mejores planes para nosotros, como dice Romanos 12, y que tu voluntad es perfecta para nuestras vidas. Ayúdanos a entender que lo mejor que nos puede pasar es dejarte pelear a vos por nosotros. Que esta palabra traiga fruto en nuestras vidas, Señor. Y aún en los momentos de mayor tensión y frente a un gigante que podamos tener enfrente, podamos decir, así peleo mis batallas, con vos al lado mío, vos al frente mío. Te entregamos todo, papá. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengamos una excelente semana.